concurso que se suele realizar con cierta frecuencia y la idea del concurso es escoger el peor jefe del mundo. Bueno, espero que no sea el tuyo. En una ocasión ganó esta designación un conocido productor de cine y cuando entrevistaron a sus trabajadores lo que comentaron es que a este jefe le gustaba mucho gritarles y además les arrojaba cosas cuando estaba en el trabajo, cuando se enfadaba, les tiraba cosas en la cabeza. Les exigía que debían estar 24 horas los 7 días de la semana disponibles y eso les impedía subir al metro de aquella ciudad porque en el metro no había cobertura y no podían responder a la llamada cuando el jefe los requería. También era conocido por sus despidos en caliente. Cuando él estaba enfadado, cogía todo el staff de la empresa y lo echaba, lo sacaba de la empresa. Así que ellos sabían de qué iba el asunto, se iban al bar de la esquina a tomar un café y allí llegaba el jefe otra vez a volverlos a contratar. Esa era la forma de ver de este jefe. ¿Estarías dispuesto a trabajar para un hombre así? Bueno, seguramente cada uno de nosotros podemos contar alguna historia, alguna experiencia que hayamos vivido, de situaciones que hayamos vivido semejantes a esta. Aún situaciones de quejarnos, de hacer las tareas de mala manera, pero hemos tenido que soportarlo, ¿verdad? Porque es el trabajo que teníamos y teníamos que aguantar un poco el tipo allí, someternos al tipo de jefe que teníamos y seguir adelante en medio de esas dificultades. Y hoy el apóstol Pedro nos trae en la porción que vamos a leer enseguida este tema, el tema del sometimiento. Es un tema que nos resulta difícil de asumir a cada uno de nosotros porque va en contra de nuestro sentido de rebeldía que llevamos innato en nuestro corazón. Todos somos rebeldes de una u otra manera, así que el sometimiento nos hace chirriar un poco el oído, ¿verdad? Cuando nos hablan de que tenemos que someternos. Así que vamos allí a leer en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, vamos a leer los versículos 11 al 25 hasta el final. Primera de Pedro 2, desde el versículo 11, dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, venimos ante ti esta mañana, Señor, pidiendo y rogando, Señor, que en tu misericordia tú quieras hablarnos a través de tu palabra a nuestro propio corazón. Y no solamente hablarnos, sino que por medio de tu Espíritu nos capacites para serte obedientes. Sabemos, Señor, que este tema que vamos a tratar esta mañana es un tema que nos cuesta, es muy difícil. Oh Señor, pero contamos contigo, contamos con tu bendición y también contamos, Señor, con tu mandato, que queremos obedecer, Señor. Capacítanos para ser fieles a ti y hablar bien del Evangelio a través de nuestro testimonio público. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Podríamos decir que el tema central o la frase central del sermón de hoy es la siguiente: el sometimiento es la actitud imprescindible para ejercer nuestra nueva identidad de manera irreprochable. Ponemos ese estándar alto del sometimiento porque el texto de Dios nos habla justamente de eso. Si vemos la estructura del pasaje que acabamos de leer, vemos los primeros 2 versículos, un gran imperativo de parte del Señor hacia el creyente, hacia nosotros, quienes vivimos como peregrinos en medio de un mundo hostil. Básicamente Pedro lo que nos está diciendo es que no nos sometamos a las pasiones de la carne, nos alejemos de ella y vivamos mejor una vida irreprochable. Y estos 2 versículos sirven a manera de introducción al tema que él quiere desarrollar. Y ese desarrollo lo hace básicamente en 2 aspectos: el tema del sometimiento. El sometimiento a las autoridades establecidas en este mundo, los versículos 13 al 17, y luego el sometimiento a nuestros jefes, los versículos 18 al 20. 2 de los roles que como exiliados en este mundo cumplimos. Como ciudadanos, yo sé que nuestra patria no es esta, pero estamos viviendo aquí en esta tierra, por lo tanto hay un deber de nuestra parte de someternos a la autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros, y también el deber como empleados, como trabajadores, que es en cumplimiento del mandato cultural que Él nos dio desde la creación, de que fuésemos buenos trabajadores. Y finaliza el texto con el ejemplo de Cristo, presenta el ejemplo de Cristo como un ejemplo superior de lo que significa el sometimiento. Así que vamos a seguir básicamente esta misma estructura. Recordemos, hermanos, que en los sermones anteriores hemos estado tocando un tema que es importante, que es la preparación nuestra, de nuestro corazón, para vivir en santidad, para crecer en santidad. Eso lo vimos desde el capítulo 1, versículo 13 en adelante, hasta en la última porción que estuvimos estudiando en el último sermón. Básicamente, Pedro lo que nos ha estado diciendo es que debemos preparar nuestra mente, que debemos ceñir nuestros lomos del entendimiento, que debemos preparar nuestro corazón para amar a los hermanos, que debemos vivir en temor reverente delante de Dios y que debemos tener a Cristo como nuestra piedra angular sobre la cual edificamos nuestra vida, una vida que sea recta, y Él es nuestra piedra angular. Todo ello está apuntando básicamente al corazón, está apuntando al centro de nuestra vida, al centro de nuestros afectos, a nuestra capacidad evolutiva de tomar decisiones voluntariamente. Pero ahora el Señor, a través de Pedro, nos está hablando de otra cosa que complementa la anterior. Ya nos está hablando anteriormente del corazón, ahora nos dice cómo expresamos de manera práctica esa vivencia de nuestro corazón. ¿Cómo vivimos esa nueva identidad que tenemos como cristianos? Recordaréis que la nueva identidad la podemos identificar con claridad en ese precioso versículo 9 que leímos en el capítulo 2. Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es una enorme descripción que hace de su iglesia, de quiénes somos nosotros como creyentes, pero también nos dice para qué tenemos esa nueva identidad. Lo dice allí: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, tenemos una misión que cumplir. Esa misión que cumplir es anunciar quién es el Señor Jesucristo,
y cuáles son esas buenas noticias que Él nos ha traído a través de su obra en la cruz, es decir, cómo ejercemos esa nueva identidad a partir del anuncio que hacemos de quién es Cristo. Este orden es importante, es decir, debe haber un cambio en nuestro corazón y entonces debe haber una conducta, una expresión de lo que ha significado esa transformación en nuestra vida. Siempre ocurre el mismo orden, la misma secuencia. Es imposible hacer una práctica de algo que no es algo sentido en nuestro corazón. Es imposible exigir un cambio de conducta a alguien que no ha sido previamente transformado en su vida. Muchas veces cometemos esos errores, ¿no? Para pedirle a otras personas, incluso a nuestros hijos, que se comporten como cristianos cuando realmente no ha habido una transformación en sus corazones. Así que eso no es posible según el orden mismo de lo que Pedro nos está enseñando en esta carta. Hay un cambio de corazón y entonces hay una práctica efectiva. Y aquí otra vez el apóstol Pedro nos trae esa expresión de ser extranjeros y peregrinos. Es una forma reiterada que él utiliza para hacernos ver que en este mundo estamos solamente de paso, que nuestra patria está en el cielo. Allí en Hebreos encontramos esa frase tan extraordinaria también cuando recuerda a todas las personas de la antigüedad que fueron fieles al Señor, hablando de Noé, de Abraham, de todos estos hombres que vivieron como extranjeros y peregrinos en este mundo, siempre anhelando una patria mejor, que es la celestial. Por eso dice el texto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Un comentarista dice la siguiente frase, entre más nos acercamos a Cristo, más extraños nos sentimos en este mundo. No sé si es tu experiencia. ¿Qué tan cómodo te sientes aquí en este mundo que está tan perdido, tan caído, tan oscuro? ¿Te sientes como extraño o te sientes cómodo viviendo en medio de la impiedad de este mundo? Así que entre más nos acercamos a Cristo, más extraños somos al mundo. Y Pedro comienza con una exhortación a modo de ruego. ¿El ruego cuál es? Que os abstengáis. Esa palabra abstener también se puede traducir como mantenerse alejado de los deseos, de las pasiones carnales que batallan contra el alma. Básicamente lo que está queriendo decir Pedro es, utilizando un lenguaje metafórico, personificando las pasiones de la carne como nuestro gran enemigo que está en guerra con nosotros. Así es, hermano, las pasiones de nuestra carne hacen guerra todos los días en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón. No hay tregua. Cada día hay una batalla que se cierne en nuestro corazón con respecto a esas pasiones que nos resultan tan atractivas, pero que son contrarias a la voluntad del Señor. Por eso Pablo también lo dice, que se oponen entre sí, los deseos del espíritu con los deseos de la carne. Hay una oposición, hay una rivalidad entre ellos. Y Pedro lo que nos dice es, mantente alejado de esos deseos porque son enemigos de tu alma. ¿Tú sabes cuál es tu peor enemigo? No es el vecino que resulta tan molesto, no es tu jefe malo, no es el gobierno que tenemos. Tu peor enemigo eres tú mismo. Moody lo decía de la siguiente manera, tengo más problemas con Moody que con cualquier otro hombre que conozco. No sé si te ha pasado en la vida, ¿no? Te miras al espejo de la palabra y te ves allí reflejado y dices, wow, qué mal lo he hecho, otra vez he faltado, ¿no? Y tienes que venir a los pies del Señor otra vez a rogar su misericordia y su perdón, porque te ves confrontado con la realidad de que tu corazón aún tiene pecado que ofende tremendamente al Señor. Así que sí, el peor enemigo que tenemos es el mismo que tenía Moody. Somos nosotros mismos. Pero esos deseos de la carne no son solamente enemigos de tu alma, también son enemigos de tu buen testimonio delante de los incrédulos, y eso es a lo que apunta Pedro en esta ocasión. Esos deseos no te conciernen en particular a ti solamente, no son privados. Todo lo que pasa en tu corazón se ve reflejado hacia afuera. Y la gran nube de testigos que tenemos delante nuestro se percata de esas situaciones. Cuando tú le das rienda suelta a tu orgullo, que es una pasión que hay en tu corazón, la reflejas exteriormente. ¿Cómo lo haces? Pues muchas veces a través de la ira. Te airas fácilmente y estás expresando que eres muy orgulloso y que no quieres dar pie
a que otra persona tenga la razón en lugar de que tú la tengas. Y eso te hace airar. Lo expresas a través de los gritos, lo reflejas a través de dar el último golpe en la mesa, lo reflejas a veces quedándote callado aun cuando tu sangre esté hirviendo. Estás reflejando a otras personas ese sentimiento, ese mal que hay en tu propio corazón. El egoísmo también. Te gusta ser servido en lugar de servir. La lujuria, el mirar páginas por allí inapropiadas. Todo eso no se queda en la intimidad tuya con tu pecado. Eso se va a reflejar hacia el exterior. Y eso es a lo que Pedro está apuntando aquí. Tiene que haber un cambio profundo en tu corazón y entonces reflejar ese cambio de cara a aquellos que te están viendo para dar ese buen testimonio y no dar pie a que las calumnias, lo que murmuran de los cristianos, sea una verdad. Así que Pedro apunta a que nuestro testimonio es un testimonio público y nos exhorta entonces a mantener una vida irreprochable delante de los gentiles. Ustedes saben, hermanos, que la iglesia del primer siglo era muy calumniada. Sí, leemos en el libro de los Hechos frases como las siguientes: estos son alborotadores, aquellos enseñan costumbres que no son ilícitas, ponen en peligro nuestro negocio, desprestigian a la gran diosa Diana, están trastornando al mundo, contravienen los decretos del César. Esas eran las acusaciones que hacían a la iglesia del primer siglo. Acusaciones de rebelión, acusaciones de ateísmo porque no adoraban a los dioses de ellos. También acusaban de terrorismo, por ejemplo, cuando hubo el gran incendio de Roma, acusaron a los creyentes, incluso de canibalismo. Cuando escuchaban cómo se hacía la cena del Señor, ellos malinterpretaban esas palabras y decían que eran caníbales los cristianos. Los acusaban de inmoralidad porque hacían ágapes, y la palabra ágape en griego significa reunión de amor, y para ellos eso era una perversión moral. Los acusaban de perjuicio al comercio, de movilizar a los esclavos y una gran serie de acusaciones, de murmuraciones que hacían contra la iglesia. Hoy también a nosotros nos acusan como creyentes. ¿Nos acusan de qué? Nos acusan de intolerantes, nos acusan de vivir amargados, algunas veces nos acusan de ser ingenuos, ¿verdad? Que todavía nos creemos las historias que están en la Biblia, nos dicen muchos. Nos acusan de antiguos, de sectarios, de queremos lavar el cerebro a las personas. Nos acusan de ser enemigos del progreso, de ir en contra de la ciencia. Nos acusan de ir en contra de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Y podemos enumerar muchas otras cosas de las cuales el mundo acusa a la iglesia hoy día. Así que la situación sigue siendo básicamente la misma. Por eso Pedro nos dice que en medio de tanta calumnia, vive de manera irreprochable. Y viviendo de esa manera, calla la boca de aquellos que quieren desprestigiar a Cristo y su evangelio al acusarnos. Dice Pedro que al final aquellos tendrán que dar gloria a Dios en el día de la visitación, dice el texto. El día de la visitación, glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Este día de la visitación podría considerarse ya sea porque Cristo vuelve y entonces van a ser confrontados aquellos que nos criticaron y que señalaron a la iglesia, que la acusaron, van a ver que tienen que rendir cuentas delante de Dios, el juez. O también puede interpretarse como la visitación para salvación, la visitación de gracia. Yo creo que todos hemos vivido alguna experiencia que nos han contado, que nosotros mismos hemos vivido, de cómo llegamos al Evangelio a pesar de haber criticado anteriormente a los cristianos, haber acusado y haber hablado mal de ellos, pero su testimonio, su buena vida, su buen hacer en obediencia al Señor ha impactado nuestros corazones hasta el punto de cuestionar si realmente merece la pena ser cristiano y venir entonces a los pies de Cristo. A esto se refiere el día de la visitación. Bien, con esa introducción que el apóstol nos hace en esos dos primeros versículos, entonces entra pisando fuerte sobre aquel tema que les he comentado y que no nos resulta atractivo, el tema de la sumisión. ¿Cómo puedes vivir una vida irreprochable? Pedro nos dice, sometidos. ¿A qué? A las autoridades civiles y sometidos al trabajo, en esta sección que hemos leído hoy. Pero también un poco más adelante en el capítulo 3 va a hablar de los cónyuges y va a hablar también de nuestro sometimiento mutuo como parte de la iglesia del Señor. O sea que este
tema del sometimiento lo desarrolla Pedro a lo largo de lo que queda del capítulo 2 y todo el capítulo 3. Es un tema importante para Pedro. Es un tema importante para nosotros. ¿Y cuál es el argumento que emplea Pedro? ¿Cuál es la razón que él utiliza para que nosotros nos sometamos? Pues lo dice en la primera parte del versículo 13. Por causa del Señor, someteos. Esa es la razón, la causa del Señor. Nos sometemos a toda autoridad que el Señor ha instituido entre los hombres. La autoridad de Dios, queridos hermanos, es el gran paraguas sobre el cual quedan cobijadas todas las autoridades instituidas por Él para nuestro provecho. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando estaba hablando con Pilatos? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. O sea, el Señor puso a Pilato allí, el mismo que se lavaría las manos más tarde para condenar a Cristo, que fuese a la cruz del Calvario. Esa autoridad fue delegada de parte de Dios hacia Pilato. Y también en el versículo 1 del capítulo 13 de Romanos, que leímos hace un rato, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Así que Pedro lo que nos está diciendo aquí es que no es la bondad de la autoridad, no es ni siquiera la capacidad que puedan tener en un momento determinado para ejercer su autoridad, no es lo bien que lo hagan lo que nos motiva a obedecer, sino es que están sometidos al Señor y la autoridad es puesta de parte del Señor. Recordemos un hecho que es muy importante para entender estas palabras del apóstol Pedro. Es el hecho de que cuando él escribe esta carta, el emperador que reinaba en el Imperio Romano no era otro que Nerón. Y Pedro les está diciendo a la iglesia allí de Asia, sométanse a Nerón. Suena fuerte, ¿verdad? Porque todos reconocemos a Nerón por su tiranía, por sus extravagancias, por su desenfreno moral, por sus ejecuciones. Se cuenta que incluso ejecutó a su madre y a su hermanastro porque no quería rivales para su reinado. Y también se le recuerda por su implacable persecución de los cristianos. Incluso el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron ejecutados bajo el mandato de Nerón. Así que es muy significativo, ¿no?, leer estas palabras del propio apóstol Pedro. Sométanse a Nerón por causa del Señor. Sométanse a toda institución humana, ya sea al rey. Los judíos llamaban a Nerón, al emperador rey, el imperio romano lo llamaba emperador, así que podíamos leerlo, ya sea al emperador como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos, para poder obedecer este imperativo que el Señor nos hace esta mañana, tiene que haber una convicción firme y profunda de lo que significa la soberanía de Dios. Si no existe esa convicción en nuestro corazón, es absolutamente imposible obedecer las autoridades que Dios ha establecido. Dios establece autoridades, nos gusten o no nos gusten. Él las ha establecido y Él es soberano para hacerlo. Él quita y pone reyes, dice la palabra del Señor. Él puso a Faraón, Él puso a Nabucodonosor, Él ha puesto a los presidentes que tenemos en nuestros países, a los gobernantes que tenemos, han sido establecidos por el Señor, porque así lo afirma la palabra de Él. Él es soberano para hacerla. Por lo tanto, nos sometemos en ese paraguas de la autoridad de Dios, convencidos completamente de que Él es soberano. Dice el versículo 14 al final, que esas instituciones, esa autoridad que el Señor ha establecido, las ha establecido para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En otras palabras, Pedro lo que nos está diciendo, las autoridades son necesarias, aun cuando sean muy imperfectas, son necesarias para mantener el orden en medio nuestro. Pensemos por un momento, hermanos, qué sería la vida aquí mismo en Barcelona si no existiese ninguna autoridad. ¿Cómo viviríamos si no existieran señales de tránsito, por ejemplo?
¿Qué pasaría si no hubiese un presidente en Cataluña? ¿Qué pasaría si no hubiesen policías como autoridad? ¿Qué pasaría si no hubiesen horarios en los trenes? ¿Qué pasaría si no hubiesen jueces? Sería absolutamente un caos y sería inviable esta ciudad. No se podría vivir aquí. Así que, aun cuando sean perversas, aun cuando sean malas, aun cuando no sean para nada piadosos, aún así esas autoridades ayudan a mantener el orden. Es parte de lo que llamamos la gracia común. Calvino dice la siguiente frase: por corrupto que sea un gobierno, Dios nunca permite que lo sea tanto que no sea mejor que la anarquía. Y es verdad, si no existe ninguna autoridad, lo que existe es anarquía. Y la anarquía, créanme, hermanos, que es lo peor que puede existir. Hace que un país sea inviable. Ustedes recuerdan la frase que se repite con alguna frecuencia en el libro de los jueces, ¿sí? Aquella época tan oscura de la vida del pueblo de Israel, cuando no había rey, habían jueces que se levantaban uno tras otro y otra vez volvían a caer, en una época en donde el escritor dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasaría en este mundo si cada quien hace lo que bien le parece? Sería absolutamente un caos. Bueno, como aplicación, ¿qué veríamos de la autoridad? Cada uno de nosotros tenemos autoridades sobre nosotros, ¿verdad? Sí, no solamente las autoridades establecidas por el Estado, también hay autoridades en nuestro quehacer, según los roles que tengamos. Por ejemplo, para los chicos estudiantes, ¿quién es la autoridad? Pues es el profesor, ¿verdad? Él es la autoridad delegada de parte de Dios para que los chicos puedan mantener el orden en la clase. A ver, los chicos que están estudiando saben qué pasa en la clase cuando no hay un respeto a la autoridad. ¿Cómo se vive allí? Alguna persona que trabaja como profesora decía, ahora me voy a cuidar a estos pequeños delincuentes. ¿Por qué razón? Porque era absolutamente complicado manejar estos chicos a quienes sus padres no le han enseñado lo que significa obedecer a la autoridad. También cuando nos subimos a un autobús, hay una autoridad de parte del conductor del autobús. Esa autoridad nosotros como pasajeros debemos respetarla, ¿verdad? Debemos respetar la luz roja también. ¿Sí? ¿Qué pasaría si conducimos y no respetamos la luz roja? Pues habrían accidentes por doquier, ¿no? Nuestro jefe es la autoridad en el trabajo. Los pastores son las autoridades en la iglesia. El esposo es la autoridad en la casa. Los padres son autoridad para los hijos. Así que siempre vamos a tener autoridades sobre nosotros. Así que esto nos concierne a todos nosotros, esa sugestión a la cual el Señor nos está llamando en esta mañana. Pero recordemos, queridos hermanos, que detrás de la sujeción a estas autoridades que son imperfectas, porque todos lo somos, como padres, como trabajadores, como ciudadanos, somos muy imperfectos, así que tenemos que ver un telón de fondo, que es la autoridad de Dios. Dios ha puesto a esa persona sobre tu vida para ejercer autoridad sobre ti. Y tu deber como buen cristiano es obedecer esa autoridad, someterte a ella, aun cuando sea tan imperfecta. Pedro insiste en el versículo 15, diciéndonos que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No hay razón a las autoridades para que nos castiguen, básicamente lo que Pedro nos está diciendo. Y además agrega que cuando hacemos esto, cuando hacemos el bien, cuando somos buenos ciudadanos, somos responsables delante de la autoridad de someternos a ella, de alguna manera callamos la boca de aquellos que son ignorantes e insensatos y hablan en contra del cristiano. Callaremos, esa palabra se puede traducir como poner un bozal. Sí, vamos a poner un bozal a las personas que hablan mal del cristianismo cuando nosotros obedecemos como el Señor nos manda. Así que Pedro nos está reiterando que vivir una vida irreprochable es lo que Él nos manda, lo que el Señor nos manda, de modo que no haya ninguna razón veraz para la crítica mordaz que hacen contra el cristiano. Yo sé que ninguno de nosotros puede
de alguna manera, evitar que haya críticas contra el cristianismo. Siempre va a haber críticas contra el cristianismo. Lo importante es que no sean ciertas esas críticas. A eso es lo que nos llama el apóstol Pedro. Callen la boca de aquellos que critican a los cristianos viviendo rectamente, viviendo de manera irreprochable. Podemos enumerar entonces al menos 3 razones para someternos a las autoridades. La primera es por causa del Señor, es decir, porque es la voluntad de Dios que nos sometamos a la autoridad. Él mismo es autoridad y ejerce esa autoridad. Y lo hace a través de medios humanos, como nuestros gobernantes, como el profesor, como el jefe, como el conductor del autobús, como la luz roja, todos estos ejemplos que hemos puesto. La segunda razón es para mantener el orden, porque si no existiera autoridad habría un caos completo. Y en tercer lugar, por testimonio a los incrédulos. Así que tenemos esas 3 razones para obedecer este mandamiento de parte del Señor de someternos a la autoridad. Ahora bien, queridos hermanos, hay límites, ¿verdad? Hay límites en cuanto a nuestro sometimiento. Hay unas fronteras que el Señor ha establecido a nuestra obediencia en las instituciones humanas. Recordemos que hemos hablado de que el paraguas de la autoridad es la autoridad misma de Dios. Por lo tanto, cuando las autoridades civiles, cuando las autoridades de este mundo sobrepasan esos límites de la autoridad de Dios, hasta allí llega nuestro deber de sujeción y de sometimiento. Recordemos la respuesta que le dio el mismo apóstol Pedro a las autoridades religiosas cuando los trajeron prisioneros a él y a Juan. Dice el texto bíblico allá en Hechos 5, que los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Jesús. ¿Y qué respondió Pedro? Respondió Pedro y los apóstoles diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, cuando la autoridad humana se extralimita y va más allá de las fronteras que el Señor ha establecido, hasta ahí tenemos el deber de obedecerles. Y esto lo vemos en muchos otros ejemplos que encontramos en la palabra del Señor. Recordaréis, por ejemplo, la orden que el faraón les dio a las parteras, que tenían que matar a los niños varones que nacían allí en Egipto. ¿Qué hicieron las parteras? Desobedecieron al faraón. ¿Por qué razón? Porque hay un valor superior en la vida de las personas. Y por lo tanto ese valor superior a la orden del faraón lo obedecieron las parteras. Y dice el texto bíblico que Dios bendijo a las parteras por haber desobedecido al faraón. La madre de Moisés también desobedeció a faraón. Recordaréis que después de que las parteras fallaron en su labor, entonces el faraón mandó a echar al río a todos los niños varones que nacieran. La madre de Moisés no lo hizo. Lo puso en un canastillo y lo puso en el río. Bueno, de alguna manera lo puso en el río, ¿no? Pero no lo echó como pensaba el faraón para matarlo. Daniel, cuando fue tomado prisionero y llegó a Babilonia, el rey ordenó que se le diera un alimento a él y a sus amigos, el alimento real, porque era uno de los príncipes que él quería conservar. Pero ¿qué hizo Daniel? Desobedeció al rey Nabucodonosor y no tomó el alimento que tenía obligación de hacerlo, según la orden del rey en ese momento. Y así podríamos seguir enumerando muchos otros ejemplos que aparecen en la Biblia. Pero todos ellos tienen algo en común, y eso es lo que quiero señalar ahora mismo. Ellos desobedecieron a las autoridades, pero no lo hicieron por rebeldía contra las autoridades, sino lo hicieron por temor a Dios. Así que ese es el límite que nosotros tenemos como cristianos frente a la autoridad de este mundo. Nos sometemos a ella, entre tanto no nos manden a hacer algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Hasta ese momento llega nuestro deber de obediencia. Lutero decía lo siguiente: obedeceremos mientras no comprometamos nuestra conciencia cristiana. Así es, hermanos. Ese es nuestro deber de obediencia. Mientras no contradiga lo que dice el Señor, debemos obedecer a las autoridades civiles.
Ahora, tenemos que tener mucha precaución, queridos hermanos, porque a veces esa frontera se hace difusa a nuestros ojos. Y muchas veces disfrazamos nuestra rebeldía con máscaras de piedad. Y eso es lo que dice allí el texto bíblico, cuando dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Esa palabra pretexto también se puede traducir como máscara. Es decir, muchas veces pensamos que decir una palabra piadosa es suficiente razón para desobedecer a las autoridades. Un ejemplo sencillo. Las autoridades en esta ciudad han establecido unas normas para todos los lugares de pública concurrencia, como es el lugar de culto, entre otros. Dentro de esas normas pues, se establecen que debe tener un aforo definido, unas plazas limitadas según el tamaño que tenga el local, que debe haber unos extintores, que debe haber una instalación eléctrica a prueba de incendios, que tiene que haber 2 entradas. Son normas que ha establecido el Estado con el fin de salvaguardar la integridad de las personas que nos congregamos, no solamente en la iglesia, sino en cualquier sitio donde haya alguna reunión. Pero alguna persona que no puede cumplir o que no quiere cumplir esa normativa puede poner una máscara de piedad y decir, es que nos están persiguiendo y no permiten que nos reunamos como cristianos. Claro, ese es el límite que yo me refiero, ¿no? Que a veces los límites son tan difusos que podemos enmascarar nuestra rebeldía contrariando las órdenes de la autoridad sobre nosotros. Y a eso es a lo que apunta Pedro cuando dice, somos libres, pero somos siervos de Dios. Y el ser siervos de Dios implica ser obedientes a sus mandamientos. ¿Sí? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como máscara para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libres del pecado, libres de las cadenas que nos tenían atadas, las manos y nuestro corazón, pero siervos de aquel que nos libertó de esa esclavitud. Ese debe ser nuestro lema, queridos hermanos. Libres, pero siervos. Y allí termina esta sección, el apóstol Pedro, con ese versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Sproul, el hermano Sproul tiene esta frase. Hay una palabra que hoy se considera arcaica, antigua, que es vieja y que parece haber pasado de moda, que ya no es relevante en la escena moderna y que está desapareciendo de nuestro vocabulario. Esa palabra es honor. Es verdad, está desapareciendo en medio nuestro esa palabra, el honor que las personas merecen. De hecho, la primera frase de este versículo 17, donde dice honrad a todos, es como un preludio a lo que sigue. En algunas traducciones ponen 2 puntos enseguida, dando a entender lo siguiente: dad el debido honor a cada persona. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, cada persona, aun cuando sea un incrédulo, lleva impresa la imagen de Dios, porque ha sido creado por Dios. Y ese solo hecho le da dignidad a esa persona. Así que el trato respetuoso, el trato hecho con honor según merezca la persona, debe ser una virtud que como cristianos cultivemos y enseñemos y la practiquemos constantemente. Queridos padres, es un deber vuestro enseñar a vuestros hijos a respetar a las autoridades. ¿Cómo enseñan eso en vuestros hogares? En primer lugar, exigiendo respeto por vosotros. No permitáis que vuestros hijos griten en casa, que respondan de mala manera, que te traten como uno más. Eso hace el mundo. Uno llega a una casa de incrédulos y escucha a los hijos cómo responden a sus padres y uno queda horrorizado de la forma que responden. ¿Por qué razón? Porque sus padres han dejado de cumplir este mandamiento, honrar la autoridad. Vosotros como padres sois autoridad de vuestros hijos y debéis enseñar a respetar esa autoridad, porque eso se enseña en la cuna y luego se va a replicar en el mundo. Así que cuando vemos a un mundo que es completamente rebelde a la autoridad, es porque también en su casa nunca han respetado la autoridad debida a sus padres.
Otra aplicación, queridos hermanos, las redes sociales se han convertido en un instrumento tremendamente poderoso para promover la burla y la ridiculización de otros seres humanos. Se burlan porque tiene una cara que no nos gusta, tiene un color de piel que es diferente a la nuestra, porque no hablan tan claramente como lo podemos hacer nosotros, tienen algún defecto físico y todo eso lo venden por internet, en las redes sociales, transmitiendo un sentido de burla hacia seres humanos que merecen respeto y merecen consideración. Recordemos lo que pasó en el evento aquel de Eliseo, el profeta, ¿sí? Que iba caminando y de pronto un grupo de chicos comenzaron a burlarse de él y a gritarle, calvo, calvo, ven aquí, y gritándole a Eliseo. Dice la historia bíblica que Eliseo los maldijo y al rato vino un oso y destrozó a 40 de estos chicos. Yo no estoy diciendo que vayamos a desear la muerte de los que se burlan, pero básicamente el principio que está señalando aquí el Señor es que la burla es algo que el Señor detesta y por lo tanto debemos evitar ese tipo de promociones en nuestras redes sociales. Si nos llegan mensajes de este tipo, desechémoslos y no los reenviemos por más gracioso que nos parezca, porque esto es una irreverencia delante de personas creadas a la imagen del Señor. Enseguida, el apóstol Pedro toca el siguiente punto de la sujeción, la segunda aplicación, la segunda esfera o rol que nosotros como ciudadanos en este mundo cumplimos, y es la sumisión en el trabajo. Dice el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, esto también nos toca a cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo sé que cada uno está pensando por ahí en su jefe. Y aquí el Señor nos está diciendo, respeta y sujétate a tu jefe. En el Imperio Romano habían, en esa época que se escribió la carta, más o menos, según los historiadores, unos 60 millones de esclavos. O sea, era una sociedad donde había muchísimos esclavos. No era la esclavitud a la que nosotros estamos acostumbrados a reconocer, o sea, no estaban con grilletes allí, con cadenas, maltratados, haciendo trabajos extremos, pero en todo caso seguían siendo esclavos. Tenían una identificación como esclavos en el sentido de que no eran considerados como personas libres, sino que eran consideradas como objeto. Había un sentido de dependencia total y un sentido de pertenencia hacia los amos. Y ese sentido podía trascender al nivel familiar, ir más allá del ámbito del trabajo, más allá de las tareas que le habían asignado. Y por eso Pedro utiliza la palabra criados. Criados eran los esclavos que trabajaban en casa, ¿sí? Que eran esclavos diferentes a los que tenían que ir al campo a trabajar. ¿Por qué razón se refiere a estos criados en particular? Pues porque estos criados en particular que estaban trabajando en casa estaban con una supervisión mucho más cercana de los que trabajaban en el campo. Estaban siendo vigilados, digámoslo así, controlados por sus amos, muchos de ellos caprichosos, duros, malos amos, que los trataban mal y que resultaban, como dice el texto, difíciles de soportar, insoportables. No sé si tú tienes un jefe insoportable. Hay diferentes tipos de jefes, ¿no? Hay jefes controladores que están haciendo el seguimiento allí al detalle de todo lo que haces, esperando encontrar algún pero, alguna cosa que no le gusta para criticar tu trabajo. Está a la caza de errores, por pequeños que sean. Intentan controlarte totalmente. Te hacen sentir incompetentes. Hay otros jefes que son injustos porque no pagan el salario que deben pagar, pagan menos. Además exigen que trabajes más tiempo del que debes trabajar o que hagas tareas para las cuales no has sido contratado. Incluso algunos ni siquiera los inscriben a la seguridad social y no pagan lo que deberían pagar. Tenemos otros jefes que son unos déspotas, abusan de su poder, abusan de su posición y no te respetan. Tenemos esa clase de jefes en este mundo. Y escuchas por ahí cosas como las siguientes. Tú tienes que procurar mantener tu autoestima con esos pequeños logros. Tienes que buscar espacios donde puedan reconocer lo que vales,
Puedes rodearte de gente que reconozca lo que tú eres y que te apoye. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Estad sujetos con todo respeto. Difícil, ¿verdad, hermanos? Estad sujetos con todo respeto, aún en aquellos casos de jefes difíciles. Dice los versículos 19 y 20, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Básicamente lo que Pedro nos está diciendo aquí, hermanos, es que lo que nos debe interesar a nosotros es la aprobación de Dios. No es la aprobación del jefe, es la aprobación de Dios, sabiendo que siempre estamos delante de su rostro, que siempre estamos delante de la presencia del Señor. Él conoce tu trabajo, Él sabe el esfuerzo que estás haciendo, Él sabe la dedicación que haces para hacer bien ese trabajo. Así que estando conscientes de que estamos delante de la presencia del Señor, hagamos bien nuestro trabajo, aun cuando el jefe no nos esté mirando, aun cuando no haya cámaras que nos vigilen. Hagamos bien nuestro trabajo, siendo honrados, siendo honestos en lo que hacemos. Pero también, como en el caso de las autoridades civiles, también en el trabajo hay límites. Por supuesto que tú puedes buscar un mejor trabajo. Si estás a disgusto con tu jefe, tienes la libertad de hacerlo. Es más, yo te animo a que te prepares mejor para buscar un mejor trabajo que te permita ganar un mejor salario y tener unas mejores condiciones, donde te paguen lo justo, donde no te traten como un objeto. Incluso puedes acudir a las autoridades civiles para ejercer tus derechos que tienes como trabajador. Pero otra vez, queridos hermanos, si haces esto, no lo hagas como un acto de rebeldía, no lo hagas como pagando mal por mal. Hazlo solamente como un acto de justicia. De esa manera glorificarás al Señor y también te cuidarás a ti mismo. Pero si tú haces tu trabajo a disgusto, si tú te estás quejando todo el tiempo, si haces tu trabajo de mala gana, si solamente estás mirando el reloj a ver a qué horas llega el momento de salir, si haces mal tu trabajo cuando tu jefe no te está mirando y tu jefe te echa o te quita parte de tu paga o no te da los permisos que tú les pides y tienes que aguantar el tipo porque no tienes opción, eso no te acredita como buen cristiano, querido hermano. Esa no es la voluntad de Dios. A veces escuchamos esa frase, ¿no? La voluntad del Señor es que me echaron del trabajo. ¿Por qué te echaron del trabajo? No, es que llegaba tarde 3 veces a la semana. Esa no es la voluntad del Señor. Te echaron porque has sido un perezoso, un holgazán. Así que tienes que llevar las consecuencias de ese mal trabajo. Así que tengamos cuidado también porque esa línea también a veces nos resulta difusa a nosotros porque la solemos enmascarar con nuestra pecaminosidad. Yo sé que tú estás pensando en este momento que esto que está pidiendo el Señor de someternos a las autoridades civiles, de someternos a jefes aun cuando sean insoportables, son enseñanzas muy duras para nosotros, que son difíciles de cumplir, que casi resultan imposibles de obedecer en medio de un mundo caído como en el que vivimos, rodeados de malos gobiernos que establecen leyes injustas, gobiernos que fomentan la maldad y a eso lo llaman progreso, que quizás trabajas para empresas insaciables, para las que los trabajadores son solamente fichas que van moviendo según la ganancia que pueden producirle. Y puede que estés llegando a la conclusión de que eso de obedecer, tal como el Señor lo pide, es una utopía, que el Señor nos está pidiendo demasiado, que es una misión imposible. Pero mira lo que dice el Señor allí en la primera parte del versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuiste llamados. Podéis preguntar, ¿fuimos llamados para sufrir?
¿Para sufrir malos tratos, malos gobiernos? Bueno, la respuesta puede ser sí y no. ¿Sí? ¿En qué sentido no fuimos llamados a eso? Como recordamos, el versículo 9 de este capítulo nos recuerda quiénes somos nosotros. Somos una nación escogida por Dios, somos un real sacerdocio, somos gente especial para el Señor. Y hemos sido llamados a esa condición de ser especiales para el Señor para cumplir un propósito, una misión. ¿Cuál es esa misión? Anunciar las virtudes de Cristo, hablar bien del Señor, anunciar esas bondades del Señor a través del mensaje del Evangelio. Esa es la misión que nosotros tenemos. Y si cumplir esa misión implica tener que sufrir, pues que así sea. Que así sea. Pero realmente el texto no nos está señalando que debemos sufrir per se, solamente por sufrir. No, suframos, pero porque estamos obedeciendo al Señor. De esa manera, el Señor dice que somos aprobados por Él. Vivir irreprochablemente muchas veces implica eso. Implica recibir críticas, implica recibir sufrimiento, implica muchas veces tener que bajar la cabeza y someternos a unas autoridades que son crueles e impías. Muchas veces va a implicar eso, pero recordemos, queridos hermanos, que al final no estamos obedeciendo a ese hombre, estamos obedeciendo al Señor. Y que Él es galardonador de aquellos que obedecen sus mandamientos. Así que seamos ciudadanos y seamos trabajadores respetuosos y sumisos. Y así vamos a honrar el nombre del Señor y vamos a dar un buen testimonio delante de los inconversos. A veces el testimonio hablado, o sea, el predicar el Evangelio, no digo que sea incorrecto, hay que hacerlo, hay que anunciar el Evangelio, hay que predicar la palabra de verdad, hay que anunciar la necesidad de un arrepentimiento, de venir a Cristo. Pero a veces nuestras actitudes, la forma en que obramos, habla a gritos de lo que significa ser transformados por el Señor Jesucristo. Por eso no solamente habla, sino vive como cristiano. Vive como el Señor nos manda en esta palabra. Y el modelo que tenemos no es otro que el modelo del Señor Jesús, porque sigue diciendo el versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta palabra que se ha traducido aquí como ejemplo, realmente en el griego significa calcar. ¿Sí? ¿Recordáis cuando éramos niños, ¿no? Que poníamos allí una hoja sobre el papel para hacer los trazos y calcar exactamente lo que había debajo de la hoja? A eso es a lo que se está refiriendo. Pon a Cristo allí y calca la vida de Jesús. Casi que pon tu pie sobre la huella de Cristo. Vive tan cerca de Él que lo estás imitando. Él es vuestro modelo, Él es vuestro ejemplo, nos dice el apóstol Pedro. Calca al Señor Jesús. Sigue su ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo del Señor Jesús? Lo expresa allí. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que, hermanos, si tú te encuentras en una situación penosa en tu trabajo por el jefe que tienes, por la empresa en la que trabajas, trae delante del Señor, porque Él es el que juzga justamente. Y espera en Él confiadamente. Ese es el mensaje de esta mañana, queridos hermanos. El Señor se sometió a las autoridades religiosas, a las autoridades civiles y a las autoridades militares. Se sometió el Señor Jesús. Se sometió de esta manera, como nos explica el apóstol. No hizo pecado, no habló engaño, no respondió con maldición, no amenazó, sino encomendó su causa al Señor. Pero además de obedecer a las autoridades, también el Señor vivió como el siervo sufriente. Alguno dirá, bueno, el Señor Jesús no tuvo un patrón, no tuvo un jefe, ¿verdad? Sí, al menos que sepamos aquí. Tuvo a sus padres, sí. Pero cuando vemos al Señor Jesús como siervo, debemos reconocer que Él fue nuestro siervo. Él fue el siervo por causa nuestra.
y fue el siervo sufriente del que habla Isaías. De hecho, el texto que está repitiendo aquí el apóstol Pedro es un texto tomado de Isaías 53. Si ustedes lo leen en casa lo pueden encontrar. Pedro está acudiendo a ese mensaje de quién es el Señor Jesús, quién era el Mesías, era el siervo sufriente. Por lo tanto, sí, el Señor Jesús también nos dejó ejemplo, no solamente de sometimiento a las autoridades, sino también de ser un siervo sufriente. Él vivió esa vida irreprochable que a nosotros nos cuesta vivir. Él la vivió en nuestro lugar. Por eso el sufrimiento de Cristo es el modelo para nosotros comprender nuestro propio sufrimiento. Así que si tú sufres injustamente, mira la cruz de Cristo y entiende que Él es nuestro modelo. Mira sus heridas, mira sus llagas, mira su corona de espinas, mira su sangre caer por su cuerpo. Él sufrió injustamente. Él es nuestro modelo, queridos hermanos. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Ese es el eje del Evangelio. Él fue nuestro sustituto porque nosotros éramos quienes deberíamos estar allí, sangrando con una corona de espinas, con una lanza atravesando nuestro costado y con los clavos en nuestras manos y en nuestros pies, porque nosotros sí merecíamos ese castigo por nuestra infidelidad, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra irreverencia, por nuestra falta de respeto hacia las autoridades, por las muchas veces que hemos criticado a los presidentes o al jefe o a nuestros padres o a cualquier autoridad que el Señor ha puesto delante nuestro. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Lo hizo para que nosotros muriésemos a los pecados, como dice allí el texto bíblico. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si el Señor nos rescató de las tinieblas a la luz, es para que nosotros vivamos en luz. Si nos rescató de esa situación en la que nos encontramos absolutamente perdidos y sin ninguna esperanza, para traernos a la esperanza gloriosa en Cristo Jesús, es para que vivamos como cristianos, llevando ese mensaje de esperanza a aquellos que nos están rodeando. Sí, hermanos, el Señor no nos ha llamado que suframos como mártires, sino que suframos por vivir justamente en justicia como el Señor nos pide. Y el texto termina con esa frase: nosotros éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al buen pastor. Estábamos perdidos, pero Él nos rescató. Y aquí utiliza la palabra pastor y obispo. Esa palabra obispo se puede traducir como guardián. El Señor Jesús es el que nos guarda, es el que nos protege, queridos hermanos. Así que si tú estás pasando por sufrimientos por causa de someterte a las autoridades, mira otra vez a Cristo y encuentra en Él el refugio. Refúgiate bajo las alas de nuestro Señor. Ven bajo la sombra de Él y guárdate en su mano poderosa. Ten esa esperanza viva de la que Pedro nos habló en textos atrás, ¿no? La esperanza de que un día Cristo va a volver y va a reinar eternamente y para siempre. Y nosotros vamos a estar a su lado, a su mano derecha. Allí terminará todo nuestro sufrimiento. Abordemos esa esperanza gloriosa. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, esta palabra es confrontadora, porque tenemos que reconocer, Señor, que todavía hay mucha rebeldía en nuestro corazón contra todo lo que tú mandas, contra toda la autoridad que tú has establecido, y al final contra ti mismo, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser sumisos a ti, Padre, a tener un corazón sometido a tu voluntad, oh Señor, y que teniendo ese corazón sometido a ti podamos reflejar al mundo lo que significa vivir como tú mandas en tu palabra, y que así demos buen testimonio a aquellos que nos están mirando de lo que significa el llamado a la salvación que tú nos has hecho, Señor. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por tu Hijo, que vivió lo que nosotros no podemos vivir, Señor. Gracias por su fidelidad.
Gracias por su sometimiento. Y gracias, Señor, porque en Él estamos escondidos y en Él somos aceptados delante de tu rostro. Señor, bendecimos el nombre de nuestro Salvador. Amén.